Me acompañan por favor a Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice la Biblia: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Bueno, hoy vamos a tratar en la escuela dominical un tema relacionado sobre el Evangelio, sobre la predicación, sobre los sermones. Pues yo le he puesto buenas noticias y malas noticias. Resulta que cuando mi esposa y yo empezamos a participar de los estudios de la iglesia reformada, pues nosotros aún estábamos asistiendo a otra iglesia, ¿sí? Y en la iglesia reformada empezamos estudiando un libro recomendadísimo, se llama Vivir en el Poder del Evangelio, escrito por un autor que se llama Jerry Cross. De hecho, el libro es una recopilación de varios escritos de otros hermanos, pero pues quien principalmente escribe y quien hizo la recopilación se llama Jerry Cross. Nosotros tuvimos el privilegio de conocerlo. Es un señor de Estados Unidos, un hermano, vino acá a Colombia una vez, a Bucaramanga. Nosotros lo conocimos, charlamos con él, y él es quien escribe este libro, Vivir en el Poder del Evangelio. Resulta que pues nosotros en ese estudio empezamos a entender que la vida cristiana vivía en función del Evangelio, o sea que todo se trataba del Evangelio. Nosotros, mi esposo y yo, pues crecimos en una iglesia, nuestros papás son cristianos y nosotros pues todo el tiempo estuvimos en la iglesia, pero nosotros de alguna forma no comprendíamos realmente el Evangelio, o no de esa forma. Empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a participar de los estudios y empezamos a entender ese tema, el tema de las buenas noticias y de las malas noticias. Y es que por muchos años nosotros estuvimos en una iglesia donde el sermón o la predicación siempre eran malas noticias, no eran buenas. Ahora, ¿por qué? Ese señor explica en el libro que cuando a nosotros nos enseñan que tenemos que hacer cosas para que Dios responda a nosotros y nos dé cosas y escuche nuestras oraciones y nos bendiga, y que todo dependía de lo que yo hiciera, eso eran malas noticias. Entonces este señor Jerry dice en su libro que él se sentaba de niño a escuchar el sermón y que el pastor decía: Jerry, pórtate bien, Jerry, haz esto, Jerry, compórtate. Y él decía: eso para mí eran malas noticias porque yo no era capaz de hacerlo. Yo le digo a mi hijo: quédese quieto. Él no se va a estar quieto. Él ahorita ustedes lo van a ver por ahí llorando, brincando, corriendo, porque tiene la energía a 1000. Y eso era lo que le pasaba a este señor. Él decía: yo estaba en la escuela dominical, en el culto, escuchando al pastor predicar, y el pastor me decía: haga esto, haga esto, haga esto, y yo no era capaz de hacerlo. Entonces decía: para mí eso eran malas noticias. Y recuerdo un amigo que participaba de los estudios con nosotros y que también era de la iglesia a la que nosotros íbamos antes, y cuando nosotros ya estábamos en la iglesia reformada le preguntábamos: ¿qué tal la enseñanza? Nos hacía así cara y decía: no, malas noticias. Y era porque el sermón era un sermón muy legalista, o sea, haga, 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 y en ninguna parte pues había la gracia del Señor. No, o sea, él quedaba sin esperanza en cada predicación, porque todas las predicaciones eran: usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer, y él decía: son cosas que usted sabe que no vamos a hacer plenamente y perfectamente toda la vida. Por ejemplo, amar a Dios. La ley se resume en que tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente, con todo. La pregunta es: ¿amamos a Dios así? No lo logramos, no somos capaces.
cada momento de nuestra vida nosotros no logramos amar a Dios como la Biblia dice que tenemos que amar a Dios. Entonces, ¿eso en qué se nos convierte a nosotros? Una mala noticia. ¿Por qué? Porque como no amo a Dios como tendría que amarlo, ¿qué me espera a mí? Pues el castigo de Dios, porque no estoy cumpliendo el mandamiento a cabalidad completamente. Entonces, eso es triste. Y la mayoría de sermones en las iglesias, la mayoría de sermones hoy, el domingo acá en Girón y en Santander, van a ser malas noticias, porque la gente no entiende el Evangelio, porque la gente no sabe realmente de qué se trata la gracia del Señor. ¿Y la gracia del Señor de qué se trata? De que Él es el que lo hace, de que Cristo hizo posible eso que yo no soy capaz de hacer. Cristo sí amó a Dios, al Padre, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente. Cristo se amó a sí mismo con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Él sí cumplió la ley, yo no. Y las buenas noticias es que Él la cumplió a favor mío, y la justicia de Cristo se me aplica a mí, que Dios me ve a mí a través de Cristo. Y eso sí es una buena noticia. Y eso es el Evangelio, es una buena noticia. Ahora, ¿qué pasa y a dónde va el punto del pasaje que leímos? El pasaje que leímos en Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad. Es un mandamiento, es una orden militar. Sigan así, como recibieron a Cristo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con ustedes cuando recibieron al Señor Jesús? ¿Cómo lo conocieron? ¿Ustedes qué se dieron cuenta? ¿Cuál era su realidad? Que somos pecadores, ¿cierto? Y a uno le predicaban el Evangelio, y eso sí lo hacíamos en la otra iglesia. Uno predicaba el Evangelio a los muchachos en la calle y uno les decía: ustedes son pecadores que necesitan a Cristo. Pero en esa vida cristiana nos enseñaban que para llegar necesitaba a Cristo, pero que ya después dependía de mí, de mi esfuerzo, de mi ayuno, de mi oración, de las vigilias, de lo que yo pudiera hacer para que Dios me bendijera después de que ya me había salvado. O sea, nos enseñaban que la vida cristiana iniciaba con Cristo, pero de ahí en adelante dependía de mí, de todo mi esfuerzo, de lo que yo pudiera hacer. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo acá en Colosenses 2:6? Dice: de la manera que ustedes recibieron al Señor, permanezcan en Él. Recuerdo que en esa conferencia de vivir en el poder del Evangelio, el pastor que nos daba la conferencia era un misionero, medía como 2 metros algo, era un gigante. Él nos hizo unos dibujitos, yo acá no los puedo hacer porque no tenemos tablero, pero en el dibujito él pintaba un pecador, un muñequito pecador así con cara triste, grande, una cruz grande y un corazón grande. Y luego pintaba un pecador mediano, una cruz mediana y un corazón mediano. Y al final pintaba un pecador chiquito, una cruz chiquita y un corazón chiquito. Y él decía: esa forma de evangelio nos presenta el cristianismo de esa forma. Cuando usted llega, usted es un pecador grande y usted se siente súper pecador. Entonces usted necesita un salvador grande, por eso la cruz grande, y necesita demasiado amor de Dios para poderlo amar. Pero en este evangelio falso, que enseña que es por obras, que de ahí en adelante depende de usted, pues a medida que va avanzando usted en la vida cristiana ya no necesita el mismo salvador grande, sino un salvador más pequeño. Necesita un poquito más de menos de amor, porque usted ya se esfuerza más y ya lo está logrando, y al final ya pues usted ya no es tan pecador, usted ya no necesita un salvador tan grande, sino uno chiquito y más poquito amor, porque ya usted ha logrado por su esfuerzo muchas cosas. Incluso en ese tipo de evangelio hay quienes enseñan que ellos ya no pecan. No sé si alguna vez escucharon a alguien que: no, yo llevo 2 semanas sin pecar. Sucede y pasa. Pero él decía: el evangelio que Pablo nos presentó funcionaba era de allá, de derecha a izquierda. O sea, usted empezaba acá y a medida que usted iba conociendo a Cristo, usted se daba cuenta más de sus pecados y usted estaba necesitando un salvador más grande y más amor. Y al final de su vida cristiana, usted se da cuenta que usted necesitaba todavía un salvador mucho más grande y mucho más amor de Dios. El mismo Pablo, cuando termina su vida cristiana, le escribe a Timoteo y le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús murió por los pecadores, y ¿qué dice Pablo? De los cuales yo soy el primero.
El Pablo que había fundado iglesias, que había viajado por Asia, por Europa, predicando el Evangelio, que había sufrido, que había sido apedreado 2 veces. Ese Pablo le escribe a Timoteo y le dice, yo soy el primero de los pecadores. O sea, Pablo veía el Evangelio diferente a como nos lo plantearon a nosotros, por ejemplo, toda la vida. Entonces, él enseñaba eso. Y él enseña eso. Y ese es el Evangelio que nosotros tenemos que vivir. Recordar nosotros siempre que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Que usted no se ha ganado nada y no se merece nada. O sea, que nosotros realmente merecemos es el castigo de Dios, la ira de Dios, pero vivimos bajo esa gracia en la que Cristo nos ha salvado y Cristo se ha puesto en el lugar de nosotros y recibió el castigo que nosotros merecíamos, y nosotros ahora lo que tenemos, lo que vivimos, es porque Cristo nos lo ha dado. Así que si usted hoy es más santo, y espero que lo sea, es porque Cristo está obrando en usted, porque el Espíritu de Dios obra en su corazón y lo ayuda a usted a ser más santo, lo ayuda a usted a ser más puro, es el que produce en usted las ganas de orar. Aquí mismo más adelante en Colosenses, el mismo Señor dice, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su divina voluntad. ¿Quién es el que lo hace? El mismo Señor. Entonces, eso era lo que quería tratar, y es que el Evangelio se trata de buenas noticias. El Evangelio no son malas noticias, no son cosas que usted no puede hacer. No es que usted llegó por una buena noticia y de ahí en adelante la noticia es mala. No, el Evangelio siempre va a ser una buena noticia. Ahora, debido a esto que acabo de hablar, quiero que ustedes tengan en cuenta cómo evaluar, digamos, el sermón, para ustedes saber si lo que les predicaron fue una buena noticia o fueron malas noticias. Algo que nos enseñaron a nosotros acerca del sermón es que un sermón expositivo, acá reformado, debe tener 3 cosas, 3 elementos que ustedes deben mirar y vigilar que su sermón, el sermón que usted está escuchando, tenga. Lo primero es que tiene que exponer el pasaje. Si yo digo que voy a predicar hoy, por ejemplo, Colosenses 2, 6 al 7, yo tengo que exponer ese pasaje, explicar ese pasaje para que pues ustedes lo entiendan. Lo segundo es que yo tengo que mostrar a Cristo en ese pasaje. Cómo se ve el Señor en esos 2 versículos que yo estoy tratando, ¿sí? Y lo tercero es que hay que predicar el Evangelio. O sea, hay que dar la buena noticia, ¿sí? Y hay que llamar a la gente, a los hermanos que están escuchando, al arrepentimiento, para que el sermón sea expositivo, bíblico y reformado. Debe tener esas 3 cosas, acuérdense. Tiene que exponer el pasaje. Segundo, tiene que mostrar a Cristo en ese pasaje. Y tercero, tiene que predicar el Evangelio. Tiene que llamar a las personas al arrepentimiento y dar la buena noticia. Hace poco algunos de ustedes estuvieron con el pastor Don Galardi, allá en el hotel El Pilar. Y él enseñaba acerca del Evangelio y con la parábola del sembrador, y que uno cargaba las semillas y uno tenía que predicar la palabra, enseñar la palabra, o dar la buena semilla, el Evangelio. Y él hablaba hacía una ilustración del océano, de que alguien se está ahogando en el mar. Y él decía, pero es que el que no se está ahogando en el mar, está muerto, hundido debajo del mar. La predicación del Evangelio es porque Dios a través del Evangelio le va a dar vida a ese muerto que está debajo del mar y lo va a rescatar. O sea, por eso la buena noticia no es decirle a la gente haga cosas que no va a ser capaz de hacer porque está muerto. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la gente está muerta. O sea, el Evangelio lo que hace es que Dios quiso salvar a los creyentes, a los elegidos, a los escogidos, por la locura de la predicación, dice en 1 Corintios. Entonces cuando usted predica el Evangelio, Dios ha decidido salvar a muchas personas durante la exposición del Evangelio. O sea, ese que no simplemente se está ahogando, sino está muerto en el fondo del mar. Él decía, y yo tengo que tirar la red, y si esa persona, Dios le da vida dentro del mar, va a coger el salvavidas, el lazo, y va a salir del mar, del mar de sus pecados, de sus delitos. Eso explicaba este pastor allí. Ahora,
Hace unos meses escuchamos un sermón y hablamos con el predicador. Duró casi 1 hora el sermón y no predicó el evangelio. Entonces el hermano se acercó y le dijo: hermano, muy buena la exposición, muy bueno todo, pero usted no nos predicó el evangelio. Y él dice: sí, no tuve tiempo. Entonces duró 1 hora hablando cosas de la Biblia, diciendo usted tiene que hacer, pero no predicó el evangelio, no dio esperanza. O sea, la gente se fue condenada porque se fue con una serie de cosas que tenían que hacer y que no podían hacer por ellos mismos. Necesitaban oír que Cristo las había hecho por ellos, los había salvado y los capacitaba para hacerlas, por amor al Padre, pero no lo dijo. Entonces él le recordó la ilustración del pastor Don Galardi y le dijo: usted duró 1 hora diciéndole al muchacho: se está ahogando, se está ahogando, y duró 1 hora diciéndole se está ahogando, pero no fue capaz de botarle el salvavidas para sacarlo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque de las buenas noticias y las malas noticias, de que lo que les decía, normalmente acá en Santander hoy, en la mayoría de iglesias que decimos ser protestantes, van a escuchar malas noticias. Los cristianos, hermanos en la fe, porque no entienden el evangelio, porque no entienden que realmente el evangelio se trata de gracia, de que Cristo fue el que pagó y el que hizo por nosotros la obra o lo que se tenía que hacer por nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz, Él dice unas palabras, ¿sí se acuerdan? Consumado es. Y consumado es lo mismo, es similar a lo que pasó en la creación. Y dice Dios, cuando termina de hacer la creación, dice: y vio Dios que era bueno, todo, en gran manera. O sea, la creación quedó perfecta. De la misma forma, Cristo termina la obra de la redención en la cruz y dice: quedó hecha. Ya no hay que añadirle nada más, ya está consumada. Y esa es la buena noticia. Cristo hizo la obra de la salvación suya y mía antes de que nosotros existiéramos, hace más de 2000 años. Usted y yo no habíamos nacido y Cristo la hizo por nosotros. Eso es una buena noticia. Él cumplió todas las expectativas del Padre, todas las demandas del Padre las cumplió en la cruz en favor de usted y mía, y esa es la buena noticia. De eso se trata el evangelio. No se trata de que usted tiene que hacer esto y aquello y lo otro para que Dios lo ame, porque no va a ser capaz. El Señor nos ama a nosotros en virtud de Cristo. Nos ama a nosotros porque Él nos quiso amar, no porque usted sea de tal apellido, no porque usted sea más bueno, se porte mejor, sea más simpático, más querido. No, es porque Cristo cumplió los requisitos que el Padre exigía en favor de nosotros, y esa es la buena noticia, esa es la gracia. De eso es que se trata el evangelio, y de eso es que deberíamos hablar nosotros cada domingo que alguien se para a predicar enfrente de nosotros. Tiene que mostrar a Cristo. Si no está Cristo presente, pues no hubo nada. Una clase, una charla, algo muy chévere, pero no hubo evangelio. Y de eso se trata. Se trata del evangelio, se trata de que escuchemos la buena noticia, porque de ahí en adelante empezamos nosotros a ver todo en pro, en función del evangelio. Yo recuerdo que nosotros éramos novios cuando llegamos a la Reforma, y teníamos ya 3 años de novios, y pues es que nosotros nos conocemos desde la escuela dominical. Entonces nos cuadramos peladitos, y esos primeros 3 años peleábamos por bobadas, por tonterías, o sea, cualquier cosa era motivo de pelea. Pero una vez nosotros entendimos el evangelio, entendimos cómo era realmente el evangelio, o sea, porque yo qué expectativas tenía. Pues a mí me enseñaban que ella tenía que ser una santa, y a ella le enseñaban pues que yo tenía que ser un santo. Entonces, como teníamos que ser santos, no íbamos a fallar. Entonces cada pecadito que cometíamos, o sea, cada falla, cada error, cada que usted llegó tarde, que me hizo coger o sea, era una pelea por todo. Pero el evangelio nos enseñó a que ustedes y yo somos pecadores. ¿Qué podemos esperar? ¿Yo qué puedo esperar de ustedes? Pues que pequen. Ustedes no son perfectos, y en esta vida ustedes van a fallar, van a cometer errores, ¿sí? Y sobre todo en las relaciones nosotros vamos a cometer errores, nos vamos a herir, nos vamos a hacer daño, porque es lo que somos seres humanos, y estamos en este cuerpo y todavía estamos bajo la remanencia del pecado y los efectos de la caída.
El Señor nos ha salvado de la condenación, nos ha salvado del placer del pecado, pero nosotros todavía seguimos pecando. La primera carta de Juan nos enseña, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Así que nosotros fallamos. ¿Y yo qué puedo esperar de ustedes? Pues que peque. Y yo entendí eso. ¿Yo qué puedo esperar de la que es mi novia y que va a ser mi esposa? Pues que me falle, que peque. ¿Y ella qué va a esperar de mí? Pues lo mismo. Porque fallamos. Pero algo aprendimos. Y es que si Dios tuvo gracia y misericordia de mí, que llevo toda la vida ofendiéndolo, ¿yo por qué no voy a tener gracia y misericordia de ella? Que es con la que yo me quería casar y que hoy en día es mi esposa y madre de mis 2 hijos. ¿Cierto? Yo debo recibir a las personas con gracia, con la misma misericordia que el Señor me trató a mí. O sea, Él me recibió como yo estaba y me transformó. Eso es lo que yo debo hacer por mi esposa. Nosotros empezamos a entender el Evangelio y a verlo de esa forma, y cambiaron muchas cosas en nosotros, porque yo ya entendía que mis compañeros de trabajo eran pecadores también, impíos, la mayoría. Y yo cómo iba a esperar que ellos no pecaran, yo cómo iba a esperar que no me quedaran mal, que no me fallaran. Pues me van a fallar porque son pecadores. ¿Qué necesitaban ellos? El Evangelio. El Evangelio predicado de mi boca y vivido por mis actos. O sea, cómo Dios me había cogido a mí, me había transformado y me sigue transformando cada día. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es no que usted sea perfecto, sino el Evangelio es que las personas puedan ver cómo usted se esfuerza y cómo usted está cambiando, porque Dios está obrando en usted. Cómo usted reconoce su culpa, cómo usted perdona. Eso es el Evangelio, que cuando usted le fallan, usted reconoce y perdona a las personas que lo ofendieron, que se metieron con usted, y que no guardó rencor. ¿Eso quién lo hace? Eso solo lo hace Dios, porque usted siendo impío, usted no va a ser capaz de perdonar, va a guardar rencor y lo va a tener ahí, y como el cuento de Pablo, todos los días usted pegándole patadas ahí a la puntilla, haciéndose daño. Entonces el Evangelio es eso. El Evangelio es el estudiante que perdió 3 materias, pero se repuso y al final pasó el año. El Evangelio no es que usted no peque, es que usted falló, pero usted redimió su error, su pecado. ¿Cómo lo hizo? Pues por la gracia del Señor que obró y operó en usted, y usted empezó a cambiar, empezó a mejorar, no para que Él lo acepte, sino porque Él ya lo aceptó y está obrando en usted. Las obras que nosotros hacemos no las hacemos para que Dios nos ame, para que Dios nos dé, sino las hacemos en consecuencia, como resultado a que Dios ya nos salvó, a que Dios ya obró en nosotros. Y eso es el Evangelio, esa es la buena noticia. Versículo 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Es decir, usted tiene que, como una garrapatita, pegado a esta verdad del Evangelio, arraigado, o sea, ahí como el árbol que se enterró y que la raíz está profunda y que lo empujan y que le traen las máquinas y les cuesta sacar ese árbol de ahí. Eso es lo que le está diciendo ahí. Usted no se debe perder de esa fe. En 2 Corintios capítulo 13, Pablo llama a la iglesia de Corintios a que se examinen. Dice: probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos. Y la pregunta es: si estáis en la fe. Si el día de hoy usted sigue creyendo en Cristo como cuando llegó. Examínese, piense: yo todavía sigo reconociéndome que soy un pecador, o ahora, como ya llevo 3, 4, 5, 10 años en el cristianismo, creo que Dios me debe cosas a mí. Creo que Dios tiene que darme cosas porque yo ya llevo 10 años de fidelidad. Entonces Pablo les dice a los corintios: examínense, ustedes siguen creyendo, siguen teniendo la misma fe que cuando empezaron, siguen reconociendo que son pecadores, o que son más pecadores, o cada vez ven que su pecado es tan grande que obviamente necesitan un Salvador tan grande, y ese Salvador es Cristo Jesús. Sigue creyendo lo mismo. Todos los días hágase ese examen. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, ¿de qué se trata su vida cristiana? De dar gracias. El catecismo de Heidelberg, ¿lo han escuchado alguna vez? Muy bueno para enseñar a los niños. Creo que es la segunda pregunta. Dice: no, ese es la segunda pregunta dice: ¿yo qué debo saber para
¿Para qué? Para poder gozar del Señor. ¿Qué es en las Escrituras? No. O sea, son tres cosas. Lo primero que tengo que saber es cuáles son mis pecados y miserias. Lo segundo que tengo que saber es que Cristo es quien me libra de mis pecados y miserias. Y lo tercero que yo tengo que saber es que yo tengo que vivir agradecido porque Cristo me ha salvado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de haber sido salvado de mi pecado? Es agradecimiento. ¿Ustedes se acuerdan de la película Toy Story? Cuando, vea, ellos sí se acordaron de una vez. Cuando los marcianitos van en el carro y los marcianitos van a salir por la ventana y el señor cara de papa los agarra y los tira y los salva. El resto de la película, ¿qué decían los marcianitos? Nos ha salvado, estamos agradecidos. Esa es la vida cristiana. El Señor nos salvó, nosotros estamos agradecidos. Por eso Pablo acá termina diciendo, abundando en acciones de gracias. El Señor nos salvó, no de que nos cayéramos del carro, sino de que perdiéramos nuestra alma en el infierno, de que toda nuestra vida fuera un caos horrible, y el Señor nos salvó de eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta nuestra? Agradecimiento. ¿Cómo agradecemos nosotros? Pues viviendo para Él, haciendo lo que Él nos manda y nos capacita a hacer, no para ser salvos, no para ganar favores de Dios, sino porque ya somos salvos, ya tenemos el favor de Él. Cristo es nuestro todo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu evangelio, Señor. Gracias porque tú nos enseñas tu gracia, nos enseñas de tu amor, Señor, y porque podemos reconocer que nosotros no merecíamos nada, nada, nada. Pero tú en tu inmenso amor y en tu gracia, Señor, nos diste a Cristo, nos diste tu Espíritu Santo, nos has dado personas que nos enseñan tu palabra, que nos ayudan, Señor, en nuestras debilidades, mostrándonos tu palabra, Señor. Tú nos has capacitado, Señor, para obedecerte y has puesto en nuestra voluntad el deseo de estar acá, de participar de la escuela dominical, del culto, de congregarnos, de compartir con los hermanos, Señor. Tú has sido muy, muy bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos entender que es por gracia, que es por Cristo y que esa es nuestra buena noticia, Señor. Oramos por los hermanos nuestros que están en otras iglesias y que recibirán hoy malas noticias, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas obrando en ellos, en sus corazones, que tú los seas redarguyendo, Señor, y que tú seas dándoles la esperanza que el sermón que escucharán hoy no les va a dar. Señor, y ayuda, Padre Celestial, a crecer acá la Iglesia Bautista Reformada de Girón, Señor, porque este municipio necesita sermones y predicaciones como las que se dan en este lugar, Señor. Por tu gracia, por tu misericordia, has querido preparar a un hermano, al pastor, para que enseñe tu palabra como es, Señor, como tú nos las has dado. Te ruego que tú capacites al hermano, que le des la gracia para llegar a más personas, Señor, y que por tu misericordia tú traigas aquellas ovejas que están en otros rebaños, Señor, donde no son alimentadas conforme a tu verdad y a tu palabra, Señor. Te rogamos que la iglesia de Girón crezca, porque este municipio necesita a esta iglesia, Señor. Porque el municipio de Girón, que sufre tantas cosas y que padece de tantas cosas, necesita el evangelio, la buena noticia de Cristo, Señor. Ayuda a mis hermanos a ayudar al pastor Noel en esta tarea. Guárdalo, Señor, dale sabiduría y haz que mis hermanos puedan evangelizar Girón para tu gloria, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.